En México hay mucha gente trabajadora que se la rifa todos los días para llevar el pan a su mesa, que madruga y soporta los embates muchas veces de la desigualdad social, que en estos tiempos ya se acorta solo un poco. Sin embargo, así como hay gente buena que es muy inteligente y que trata de sobrevivir en el ajetreo del día a día, también existe gente podrida, y esa abunda en todos los estratos sociales. Gente que se comporta lucrando con la miseria, con el abuso del poder, con malos hábitos hasta de sanidad. Pues no cabe duda que en México pulula la gente conflictiva pedera. Esas personas que de alguna manera corrompen lo que tocan y que los malos hábitos, la irresponsabilidad, el hampa, la impunidad, pero sobre todo, la mala educación, son parte de un sector de mexicanos que les vale gorro las consecuencias de sus actos. Gente con la miserable creencia que mientras a ellos los premien o su bienestar no se ve alterado por otras personas, todo está bien. Pues lo que veremos a continuación es la oda a la pésima cultura y educación de un gran sector de este país. Y no es que sea uno clasista ni nada por el estilo, pues no hay que confundirlo con gente indeseable, que solo anda buscando carroña y a quién fregar. Ya que tristemente hay varios sectores de la población que solo esperan el momento para atacar, para robar, para hacer el mal, para desinformar, y lo que ha pasado en ciertos eventos masivos es prueba de ello. Uno, el más reciente, en esa guarrada llamada Akamoto 2025, donde la gran mayoría de los municipios aledaños de la Ciudad de México se dejaron caer en Acapulco para hacer desmanes. Gente que solo busca cabulear a otras personas y que están a la expectativa para ver a quién fregar. Y de paso, cometen infamias que al final quedan impunes. De hecho, por allí andaba Sandra Huevas, quien presumía el chicharrón con toda su secta de chacas, malandrines y vatos hediondos de la coliflor que traían la mona de guayaba a tope. En realidad, este tipo de eventos son una terrible asquerosidad, así como las calles de Acapulco que acogieron a miles de motociclistas. Además de otros casos donde, de nueva cuenta, se sigue promoviendo la música que hace apología a los mañosos. El caso de los Alegres de Barranco, que ya raya en lo risible. Un grupito pedorro que canta corridos que el día que no puedan cantarle a los malos, simplemente no tendrán más repertorio musical, pues si son famosos es gracias a eso, por cantar historias ficticias de gente con cohete que vive en la oscuridad de los tóxicos. ¿O qué tal aquellos que desean regresar al poder, riéndose y celebrando de las desgracias en dos sucesos que fueron funestos hace algunos días? Lo del buque Cuauhtémoc en Nueva York y el caso de los asesores de Clara Brugada, quienes terminaron con San Pedro gracias a personas que se pagan para hacer esa clase de chambas. Por cierto, ¿recuerdan a la mitómana de Marta Higareda? Bueno, pues regresó en forma de podcast para combatir el socialismo que, según ella, ya está acuñado en México. Esto y más repasaremos en este video, cómo este tipo de casos muestran una sola cosa: la sociedad mexicana está podrida y no toda a claro. Pero todo gracias a la desinformación, a la ignorancia, a los malos hábitos sociales, a querer tener todo a la de ya, a la impunidad, pero sobre todo a una mala educación que viene desde casa. Que no nos asombre que en un futuro no muy lejano, varios de estos casos se terminen normalizando. Prepárate, porque se viene ricanela. Estoy seguro que cada uno de estos sucesos te hará abordar a una buena reflexión al respecto. Es por eso que hoy te presento Akamoto, buque en Nueva York. 5 asquerosos sucesos que muestran lo rancio social en México. Antes de seguir con el video, te invito a suscribirte al canal. Activa la campana de notificaciones para que recibas todo nuestro material y las narraciones en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. Hace algunas semanas ya habíamos publicado un video donde hay una fuerte corriente entre los mexicanos en México y Estados Unidos, donde el gusto por los corridos tumbados y todos los géneros anexos a estos que ensalzan e idolatran a los malos es exponencial. De hecho, al menos en nuestro país, muchos de esos disque cantantes han entendido que el propagar y hacer propaganda con esa música incita a que millones de personas
No se la piensen para pasar a formar parte de las filas de los malandros, y eso ya está publicado en un estudio científico en una escuela de una zona marginal en Colima. Y es hasta estúpido que los fanáticos de esta clase de música salgan a justificar que ellos solo escuchan la música más no las letras, cuando en realidad muchos jóvenes que son fans de estos cantantes de corridos basura, en algún momento de su vida les ha pasado por la mente ir a buscar enfilarse a este tipo de malos negocios. Si bien cada quien es libre de escuchar lo que quiera, tampoco se puede justificar ni dejar de señalar que esa música es tóxica y que manda mensajes subliminales a un sector de la población, la cual sueña con ser el jefe de plaza, tener al comando a disposición, a su buchona tuneada, una casa con lujos y muchos fajos de billetes sin que falte la del ruso Kalashnikov o cualquier otra fusca chapada en oro. En fin, durante todo este show, hubo un grupo que era desconocido hasta cuando decidieron proyectar en varios conciertos una foto del líder de las 4 letras. La más evidente en el Auditorio Telmex de Zapopan, y todavía cínicamente con una canción dedicada al Señor de los Gallos. A raíz de eso, y gracias a las colaboraciones del gobierno de México con el de Estados Unidos, y al reincidir en los hechos, a este grupo se le fue cancelada la visa, por lo que no pudieron llevar a cabo sus conciertos en el otro lado, donde tienen a un gran sector de sus fanáticos, y a pesar de eso, hace algunas semanas volvieron a tocar la rola y a poner la imagen en otro de sus conciertos. Y gracias a eso, se emprendió un proceso penal en el estado de Michoacán, donde precisamente habían tocado esa canción. No obstante, y luego de todo el show, la agrupación sinaloense, en entrevista en su casa en Jalisco, explicó que desconocían las imágenes del miembro de los malandros que salió exhibido en el Auditorio Telmex. Se justificaron diciendo que ellos jamás habían aprobado la imagen y que no sabían por qué la habían mostrado en el evento. Según Pavel, el vocalista, ellos ya se habían dado cuenta en los ensayos de una de las imágenes que estaba fuera de lugar. Textual, dijo lo siguiente: en el ensayo nosotros dijimos, oye, las imágenes están un poco fuertes, ¿no? Sí, le comentamos que no estábamos de acuerdo, pero ya en el concierto, cuando no nos dimos cuenta, ya estaba todo hecho. Pero como dice el dicho, tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Producción no tiene el control total del concierto, sino la misma agrupación, pero no hicieron nada para detenerlo porque según las imágenes causarían un impacto positivo. Y sí, quizá en las más de 10,000 personas en el recinto se iban a regocijar, pero muchos millones más condenarían la acción. Aún así, esta agrupación aplicó la vieja confiable, la de no sabíamos. Textual, dijeron lo siguiente: nosotros no somos de este estado, no conocíamos la noticia que estaba tan fuerte, el impacto que estaba. Es noticia que estaba. A lo mejor sí hemos escuchado poquito, pero pues no estábamos bien a fondo. Si a nosotros nos dicen no canten corridos, créeme que nosotros no hubiéramos cantado. Los Alegres de Barranco son una agrupación que se sabe lo que canta, sabe cuál es su mensaje, sabe lo que hicieron, y si bien esas imágenes los hicieron más famosos, solo será justamente una fama efímera, avivando así el desprecio por ensalzar la cultura de la maña, que le ha hecho mucho daño a México en los últimos años, la cual busca normalizar todo lo que tenga que ver con los malos, y donde tristemente hay millones de mexicanos que siguen, aplauden y sueñan con algún día andar en su trocón con la fusca desenfundada y su morra buchona a un lado, mostrando considerablemente la putrefacción social de todos aquellos que sueñan con ser millonarios de la noche a la mañana, pero al final terminan sirviendo como carne de cañón. Aquí hay una delgada línea entre ser clasista y ser realista, más si se trata de un evento donde gente de la zona metropolitana de la Ciudad de México es el principal actor, y más si llegan en masa a una playa como Acapulco para literal zurrarse por sus calles durante 3 días en el mes de mayo. Además de no solo pasar un fin de semana, sino para hacer desmanes por toda la ciudad. Antes, las clases sociales más altas de México tomaban a Acapulco como uno de los principales destinos turísticos y paradisíacos. La zona diamante siendo por décadas la de más plusvalía en el puerto, y donde muchas estrellas de la época tuvieron alguna propiedad o llegaban un fin de semana para pasar el rato. De hecho, en los años 90 y 2000,
fueron quizá las últimas 2 décadas de oro del puerto, hasta que la presencia de muchos visitantes del centro de México tomaban las playas ahora como su principal destino, en Semana Santa o en verano. Aquí cabe resaltar que siempre es bueno que el turismo llegue a esas zonas. Es un ganar-ganar. El problema es que entre todos esos ríos de gente, no sabes qué clase de personas llegarán a poblar la zona. De ahí nace esta crítica, que si bien es bueno que Acapulco tenga una gran entrada de dinero, también no toda la bola de vacacionistas es buena. Fue así como llegó el Acamoto 2025, y es nada más y nada menos que la invasión aproximada de 500,000 de turistas, casi todos venidos de lugares como Chimalhuacán, Nezahualcóyotl, Iztapalapa, Chalco, Ecatepec, zonas populares de la Ciudad de México, Lechería, Cuautitlán, y de muchos barrios marginales de la zona metropolitana de la Ciudad de México. Y si bien no importa de dónde vengan, sí importa lo que hacen y cómo actúan, pues este evento reúne a lo más ruin y bajo de los bikers. Y si bien la mayoría son una roña, ahora imagínense ustedes a los mototortilleros o a los clientes de Salinas Pliego de Electra deseosos de fiesta y vicio. Esos que sacan la mortálica para sacar a su adefesio con perro culposo de la familia Shrek a pasear. Así como ven las imágenes, estos personajes invadieron Acapulco, organizaron carreras en la arena, muchos iban quemando llanta en la costa, con todo el estilo Nacotlán, en grupos, algo muy rancio y hediondo. Con sus pistos en mano se conglomeraban en algunos espacios de la costa para chupar como si no hubiera un mañana, y además dormían un rato al amparo de la mona de guayaba, pues entre tóxicos y degenere, estos especímenes trogloditas empezaron a hacer disturbios en varias partes del malecón, tirando basura por todos lados y mucha basura inusual, desde jeringas, paquetes de bolsas para evitar sembrar su semilla chaca y mojosa. Y eso sí, mucha porquería y mugre por doquier. Estas personas de mala calaña hicieron lo que quisieron en Acapulco. Y si bien dejaron una buena derrama económica, también dejaron una estela de saldo rojo, pues 8 fueron de su estirpe la que terminó limpiando los azulejos del Palacio de Satanás en el Averno. Durante todo el fin, se remitieron aproximadamente 200 motocicletas al corralón, pero deje usted eso. El gobierno desplegó a más de 4,000 elementos de la Guardia Nacional, 500 de la Secretaría de Marina, 400 de la Secretaría de la Defensa Nacional, 500 de la Policía Estatal y personal de la Policía Municipal, y aún así, estos neandertales empezaron a hacer acrobacias en la calle. Ya borrachos y apestados por los alucines, empezaron con los desmanes gruesos. Y no hablo de las 300 toneladas de basura que dejó esta gente puerca en las calles. Pues según informes de la Coordinación de Servicios Públicos Municipales, se recolectaron entre 80 y 100 toneladas de basura por día durante el 15 y 18 de mayo, más 110 toneladas de desechos sólidos tan solo en las playas. O sea que estos macuarros no se conformaron con hacer desmanes con la gente, también dejaron su estela hedionda de porquería en el mar. Y es allí donde viene la crítica. ¿Qué tan asquerosa tiene que ser una persona, por ejemplo, para destapar una Coca-Cola y luego de acabársela, agarrar y tirar el bote en la arena o en el mar? En realidad, esta gente es un cáncer social y hasta ecológico. Pero, ¿por qué actúan de esa manera? Porque son personas a las que les vale gorro todo y que solo quieren beneficiarse, sin tener responsabilidades, que navegan en el valemadrismo absoluto. De hecho, dentro de los desmanes de estos gandallas también hubo broncas en las calles, gente estupidizada por los tóxicos, se agarraban a cuetazos o a madrazos, todo un Sodoma y Gomorra en Acapulco, que tuvo que acoger a poco más de 500,000 de personas en 3 días. La mayoría de estos chacas, mucho asaltante de combi, decidieron no delinquir en esos días en la ciudad y pasearse a chambear en la costa de Guerrero. Gente indeseable sin cultura valemadrista, aunque cabe resaltar que todos los que fueron con San Pedro fueron moteros, y los 12 del nosocomio también, pues al final la misma vida y sus acciones promovieron la selección natural con toda la bola de chacas neandertales, que buscaban pisto, mujeres y mucha sustancia. Por cierto, en ese festival de consumidores de mona y vatos lombricientos andaba la buchona de Sandra Cuevas, con el suculento Chicharrón Plus. Volvía a su mundo con sus amistades trogloditas, lugar de donde nunca debió salir. Esta historia sigue en desarrollo, y lo que se sabe es que, como en todo país,
quienes navegan por sus aguas en ríos y mares, quien conduce el móvil es un ciudadano de ese país. De hecho, lo que sucedió con el buque Cuauhtémoc sirvió para dar evidencia de lo carroñeros que son un pequeño sector de comentócratas de cartón, que hoy busca llegar al poder que perdió hace años, pero vamos por pasos. El buque o velero Cuauhtémoc, pocos lo conocían, pero es un buque de la Secretaría de Marina que viaja a diversos países con el objetivo de promover a México. Dentro de su plantilla hay marinos que se dedican a hacer viajes de práctica y cruceros de buena voluntad. Han viajado a casi todo el mundo durante más de 30 años. Además, el buque funge como salón de clases, donde se estudian la cinemática naval, astronomía náutica, derecho marítimo internacional y nacional, entre otras materias que se dan en la Secretaría de Marina para profesionalizar a sus cadetes. Bajo ese contexto, vayamos a los hechos, porque hay que recordar que este velero ya había tenido otros accidentes previos, como el del 2017 en Mumbai, India, donde una cadete cayó luego de una maniobra de velas. A la cadete nunca la encontraron. Luego de 10 años atrás en España también chocó con el puente colgante el Portugalete. Allí hubo saldo blanco. En fin, hace apenas algunos días el buque se encontraba haciendo un viaje por el río Este. Iba a cargar combustible para luego viajar a Islandia, cerca del puente de Brooklyn en Nueva York, cuando de pronto, tras hacer una maniobra de reversa, con muchos cadetes en los mástiles, estos colisionaron contra el puente, desencadenando incertidumbre total. Las imágenes hablaron por sí solas y solo bastó un acto así para que en México muchos de los comunicadores de los medios tradicionales y políticos sin poder se colgaran de estos hechos para lucrar con ellos. De hecho, 2 cadetes se fueron con el pelotón del señor, pues la fuerza de gravedad hizo lo suyo. Por tanto, muchos odiadores del gobierno de Claudia Sheinbaum empezaron a equiparar estas imágenes con la caída de México, de un país en llamas, que se le cae el país a Claudia, de que la elección al Poder Judicial terminará como el buque. Vaya, toda una sarta de estupideces que muestran la inmundicia y la inmoralidad de este tipo de mexicanos que esperan desgracia para burlarse o hacer carroña política. Y ojo, no es lo mismo exigir justicia a colgarte de un hecho así para impulsar el golpeteo político. De hecho, uno de los que cínicamente se rió de los hechos fue el usurero Salinas Pliego, quien citó un mensaje de un diario basura que tergiversa y engaña a las audiencias. El texto que citó el evasor fiscal decía lo siguiente: militante de Morena promoviendo las infames elecciones judiciales en el buque de la Escuela Naval en Nueva York, horas antes de que se estrellara en el puente de Brooklyn. Por tanto, el evasor puso lo siguiente: ahora entiendo por qué el capitán quiso estrellar el barco. Yo hubiera hecho lo mismo. Así es como este miserable, sin saber las causas del percance, estaba mostrando una verdadera inmundicia humana. Y así estuvieron por más de 2 días, sugiriendo que el buque chocó porque hicieron un video a favor de un partido político. Aquellos que se dicen liberales, demócratas e impolutos se burlaban de la infamia. Sin embargo, apenas hace algunas horas se confirmó que quien manejaba el buque mexicano era personal del puerto de Nueva York, o sea, de Estados Unidos. A la fecha, se especula que hubo una falla en el motor, pero los peritos de los seguros y del gobierno de Nueva York aún no han lanzado información certera. Lo que sí es real es que un pequeño puñado de mexicanos que desea el poder se burlaron de los hechos y los utilizaron para el golpeteo político. Algo muy ruin, detestable, pero en el siguiente caso que acaba de darse hoy, martes 20 de mayo, han sacado lo más rancio de esta secta. Vayamos a ver. Hace apenas algunas horas, en este 20 de mayo, se dio una muy mala noticia en medio de la mañanera, pues el secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, recibía la terrible noticia de que la secretaria particular y el asesor de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, la habían funado en una acción totalmente premeditada allí en la calzada de Tlalpan, cerca del metro Xola. Ante los mensajes que recibía Omar, se notaba su rostro desencajado. Tuvo que informar en la mañanera lo que había sucedido. Acto seguido empezaron las pesquisas, pero mientras tanto, estos mismos que se burlaron durante todo el fin de semana de lo que sucedió con el buque, empezaban a inventarse un entramado que salió desde las oficinas del usurero Salinas Pliego. Una vez más, mandó sus perros flacos de caza desinformativos, pues en su noticiero llamado Fuerza Desinformativa Apesta, empezaron a crear una novela con los hechos,
de que estos dos personajes estaban metidos con los malos y que había sido un ajuste de cuentas, cuando en realidad ni siquiera la presidenta tenía los datos certeros. Ahora resulta que el equipo de investigación del evasor fiscal ya tenía hasta los nombres de los malos. Jimena Guzmán se desarrollaba como secretaria particular de Clara Brugada y hasta donde se sabe, era un personaje fuera de foco y hasta intrascendente en el tema de gobierno. Mientras que José Muñoz, el coordinador de asesores de la jefa de gobierno, era conocido por ella desde que era un niño. Así sus palabras hoy. Sin embargo, justamente después de los hechos, aproximadamente a las 7:15 de la mañana, un transeúnte llamado Miguel Ángel se topó con los hechos y narró quiénes fueron los autores materiales. Textual, dijo lo siguiente: vi una motocicleta a toda velocidad con dos personas vestidas de negro. Me llamó la atención que esas dos personas llevaban chalecos verdes reflejantes. Los hombres dieron vuelta a la izquierda, sobre la calle Rubén Darío, hacia el centro, y de ahí ya nadie los vio. A la fecha, aún no se tiene conocimiento cuál fue el móvil del asunto, por lo que este suceso seguirá latiendo en lo que resta de la semana. Aún así, el punto no es este, sino la gente ruin, que con tal de regresar al poder, lucra con este tipo de casos, mostrando lo putrefacto de sus pensamientos. Este caso es muy sensible en realidad, porque se muestra una completa ignorancia con respecto al tema de un personaje que es peligroso cuando toma el celular para propagar desinformación. Pues hay gente que confunde muy cabrón el tema del socialismo, el comunismo y así, con todo lo que termine en ismo. De hecho, quien tome en serio a Marta Higareda se sugiere que tome una consulta médica con algún psiquiatra, porque están pa'l perro. Y aquí es donde es completamente peligroso que personajes que vomitan basura de su hocico sean siempre cuestionados. De hecho, hay que recordar que Marta Higareda fue famosa por dos cosas: por ser la actriz de la única película que le pegó en su vida a la tabasqueña, esa llamada Marte Duele, que muestra el clasismo mexicano que aún sigue vigente en nuestros tiempos, y por ser una mitómana comprobada. No ahondaremos en ese tema porque debemos irnos rápidamente a lo que dijo sobre algo en específico, en lo que parece ser su nuevo podcast, o alguna porquería así. Y es que Higareda empezó a hablar sobre los efectos del socialismo, incitando a que está muy acuñado en México. Según sus tangas con rayita de canela que seguramente cualquier caballero poeta de esta comunidad se comería sin problema, explicó que el socialismo se divide en 6 pilares, los cuales son una estrategia oculta. Solo preste atención a las pavadas que esta señora cuenta textual. Busca transformar la conciencia de las sociedades. El socialismo triunfará al capturar primero la cultura, a través de la infiltración en las escuelas, en las universidades, en las iglesias y en los medios de comunicación, transformando la conciencia de la sociedad. Pilar 1. La identidad de la persona. Pilar 2. Atacar la educación. Pilar 3. Atacar a la familia. Pilar 4. Atacar a la religión. Pilar 5. Atacar al amor a tu patria. Pilar 6. Atacar la libertad de expresión. En serio, me da mucha risa, porque a ver, vayamos al concepto de socialismo, el cual dice lo siguiente: el socialismo es una doctrina política y económica que promueve la propiedad social o colectiva, en lugar de la propiedad privada, de los medios de producción y recursos naturales. Busca la igualdad social, la justicia y la satisfacción de las necesidades humanas, con el interés colectivo por encima del beneficio individual. Pregunto, ¿qué tiene que ver el concepto de socialismo con lo que vomitó esta guanga? Ninguno. De ahí partimos, se necesita ser una porquería de persona, no solo para inventarse conceptos, sino también para engañar a la gente. Porque de entrada, México no está gobernado por una corriente socialista. Segunda, los puntos que este ente mencionó quedan perfectamente como anillo al dedo a todos aquellos que lucran con las tragedias. Por ejemplo, atacar la educación. ¿Se acuerdan cuando utilizaron al Poder Judicial para frenar la entrega de libros de texto gratuitos en Chihuahua? En el rubro de atacar a la familia. ¿Se acuerdan cuando en tiempos de Felipe Calderón mandaron a funar a don Nepomuceno solo porque andaba exigiendo el paradero de su hijo?
¿Recuerdan cómo los medios agrandaron a Ceci Flores, madre de 2 sujetos que estaban trabajando con los malos? Y luego esta señora anduvo presumiendo un trocón. En atacar la religión. ¿En México han atacado a los religiosos? Atacar la religión es cobrarle los impuestos a los evangélicos que se niegan a pagar y a vivir a costa de los mexicanos. Allí está el video de Norberto Rivera Carrera, el falso profeta mexicano que exculpa a los hipócritas, come santos y cagadiablos. Se los dejaré en la descripción. En atacar el amor a la patria. Aquí está muy sencillo. ¿Recuerdan cuáles fueron los personajes que sugirieron a Donald Trump que invadiera México? Y lo más cagado, el último, atacar la libertad de expresión. Esto es muy risible. ¿Recuerdan cuando el usurero mandó a callar a los periodistas y youtubers que estaban en contra de sus ideas? ¿Recuerdan las veces cuando el evasor ha utilizado TV Apesta para propagar noticias falsas? Bueno, ahora con este pequeño razonamiento usted ya sabe qué tipo de gente es no solo hipócrita, sino doble moral y asquerosa en todos los aspectos, pues pareciera que quienes se quejan del socialismo o culpan a una corriente política inexistente en México son los que practican aquellos 6 puntos mencionados por la mitómana de Marta Higareda. Lo más risible y cómico es que precisamente el usurero citó su comentario utilizando calificativos dignos de un tipo nefasto, intolerante, punitivo, o sea, todo lo contrario a lo que critican, un asco total. Así es, como toda esta gente que aparece en estos puntos forma parte de lo más rancio de México. Aquellos que roban, destruyen, que se mofan de situaciones duras, complejas, que desean arrebatar el poder, dinero, pero sobre todo que forman parte de un entramado lleno de hipocresía, navegando con la capa de no romper ningún plato, pero por detrás pueden traicionarte o buscar fregarte. Así es como estos especímenes navegan en total impunidad, engañando y sobre todo vendiéndose como angelitos que no rompen ningún plato, paladines de la justicia, cuando en realidad son lo más bajo y puerco de la sociedad mexicana. Lo triste es que hay quien normaliza o les cree su discurso, y es curioso porque eso es libertad de expresión, aunque algunos cabezas huecas crean falsamente que en estos momentos se atenta contra ello. En pocas palabras, estos entes viven en una realidad alterna, donde estúpidamente creen que sus acciones son de lo más normales, y las cuales se deben de aplaudir. Un asco total. Pero dime, ¿cuál de todos estos puntos es el más nefasto y asqueroso de todos? ¿Qué es lo que le dirías tú al usurero Salinas Pliego luego de que se burlara de una situación trágica? ¿Qué otros eventos faltarían en este top? Déjame saber tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos siempre los comentarios y no olvides suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos. Hasta la próxima. Y por eso, amigos, hoy nos vamos con una gran experiencia en la isla. Seguramente vamos a regresar a hacer más contenido, tal vez. Quiero agradecer a toda la gente que nos sigue en el canal de YouTube. Gracias, otra vez lo vuelvo a decir. Y aquí está John Terry. John Terry, ahí está. Gracias a todos ustedes, estamos aquí. Si no fuera por toda la banda malandra que nos apoya y que nos ha dado su confianza, que nos ha dado credibilidad y que nos ha apoyado de principio a fin en esta trayectoria en YouTube. Sin ellos no estuviéramos aquí, no conociéramos ¿sí? Lo que es la pasión que hay en la isla. Y ya pronto haremos un video hablando un poco más de cosas específicas sobre lo que venden en México, que prácticamente pues es pura basura. Y digo pura basura porque todo es un show, es simplemente marketing. Los medios de comunicación mexicanos igual están coludidos con esto. Es un negocio, es el negocio de ellos. Ellos tienen que proteger su negocio porque si no, ¿quién los ve? Hay que recordar que hicimos un video ya hace tiempo donde platicábamos precisamente de que Fox Sports estaba por irse a la quiebra, que de hecho ya lo está. Ya está Grupo Lauman en la quiebra. Y que sin contenido pues no tenían de qué hablar. Y realmente así fue, realmente sin contenido.
no podían hacer absolutamente nada. Imagínese usted que ese tipo de televisoras critiquen a la liga, que digan, que expliquen que están lucrando con algo que no tiene chiste ya en México, que es el fútbol. Y digo no tiene chiste porque no hay por qué pelear. No hay por qué pelear solamente por un campeonato. En una liga que domina una televisora, aquí en Inglaterra no es así. No es de esta manera. Ahí está Frank Lampard. No es de esta manera. Sí, aquí es diferente porque se conserva todavía la tradición que hay en Inglaterra por seguir el fútbol. Estuvimos en 4 partidos en la isla de diferentes, en la Premier, estuvimos en la Copa FA, que por cierto no pude grabar porque se me acabó la batería. Ahí en Leeds ganó Millwall. Estuvimos en el Championship con Millwall y estuvimos en la Europa League con el Tottenham. Lo que digo de una vez, y lo voy a plantear en otro video ya más a detalle, en México se tiene que vender. En México se tiene que vender el producto mexicano, pero es un producto pobre. Ni siquiera es mediocre, porque mediocre viene de medianía, es pobre. Es malo futbolísticamente hablando. No hay, ni siquiera tiene voz y voto el aficionado. Allá en México el aficionado nada más tiene que consumir. Para eso está el aficionado mexicano, para consumir y ya, y callarse la boca. Eso es lo que pasa. Y los medios siguen haciendo historias de fantasía para que la gente los mire. Ahí está David Faitelson, TUDN y toda la parvada de petardos que están ahí. Y todas las televisoras también, o sea, no te dicen la verdad, no te la van a decir. Inclusive influencers de poca monta, algunos pelmazos que tienen canales de YouTube también. Vaya, todos al unísono gritando la misma basura de siempre. Pero bueno, teníamos que venir para acá para poder entender, ahí está una de las entradas de Stamford Bridge, para poder entender la diferencia que hay, ¿sí?, entre el fútbol inglés, que es abismal. O más bien, la Liga Mexicana de Televisa están a años luz de esta liga. En serio, o sea. Pero ¿saben cuál es el problema de todo esto? Que nadie quiere hacer nada por componerlo, porque para ellos el negocio es ese, que la gente sigue embobada y estupidizada cada fin de semana gastando. Aquí está el hotel de Stamford Bridge, gastando en puras babosadas en la Liga MX. Sí. Ya saben, ya explicamos por qué el América fue tricampeón, ya explicamos también qué es lo que iba a pasar. Sí, ya llevamos años explicando todo este entramado, que muchos siguen llorando. Es que tú criticas a la selección, criticas a la liga, pero ahí estás narrando. Pues tenemos que hacer algo, tenemos que apoyar al fútbol, no a la liga, apoyar al fútbol y hacerle ver a la gente lo que les están vendiendo, la realidad. Sí. Hoy podemos concluir, ¿sí?, que el fútbol mexicano está a años luz, la Liga de Televisa está a años luz, las aficiones están a años luz también, porque precisamente idiotizadas por la televisión, los fanáticos de siempre, ¿sí?, los fanáticos de siempre, repitiendo como pericos lo que dicen estos pelmazos de la televisión. Bien, en fin, ya nos estamos yendo, nos alargamos en este pequeño video. Nos alargamos, era de 3 minutos, ya vamos para 6. Y espero regresar pronto a la isla, ya para hacer un contenido más detallado. Si ya tuvimos las primeras impresiones, seguramente volveremos este año, no sé todavía. Gracias a YouTube por invitarnos, gracias a la Premier que también nos invitó y que nos observa de alguna manera, y que todo esto es gracias a ustedes. Sí, imagínense qué canal de YouTube mexicano lo va a invitar la Premier League acá. Y la Copa FA. Luego dicen que yo soy un hambriado, Imagínense usted cómo andan perdidos, andan desesperados por tener credibilidad, que tienen que inventarme pendejada y media. Imagínense usted cómo anda. Ven, ahí está esta entrada al estadio, la entrada Vea qué hermoso estadio, Chelsea, el Stamford Bridge. Andan tan desesperados que ya no saben ni qué inventar, hombre. Ya nada más van a decir que yo vea cómo se llama el cabello.
que yo soy el artífice de hacks, de hackers y todo este pedo, ¿no? Ya nada más falta que digan que yo andaba ahí. Pero bueno, solamente los tontos pueden creer esa retórica. Por lo pronto nos estamos yendo, gracias a todos, a YouTube, a la Premier, a los equipos que nos invitaron, al Millwall, que ya me hice fanático. Y bueno, ya les estaremos platicando pronto en un video más detallado nuestro viaje por Inglaterra, por Escocia. Y en fin, nos vamos. Gracias. Besos en el chocorrol sudado, hermano. Hasta la próxima. Chao, chao. Y sí, te divertirás. Te lo aseguro.